Bueno, eskerrik asko. Y es evidente el enorme reto que tenemos a la hora de abordar el tema de la pornografía, y sobre esto vamos a seguir profundizando en la siguiente charla. Y tenemos la suerte de contar para ello con Mónica Alario Gavilán, cuyo trabajo es referente en este tema. Mónica es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster en Estudios Interdisciplinares de Género, y actualmente es doctora internacional en Estudios Interdisciplinares de Género y experta en violencia sexual y pornografía. Mónica elaboró su tesis doctoral entre el año 2015 y el 2020, dedicando 6 años al estudio del consumo de la pornografía y analizando su impacto en la normalización y la reproducción de la violencia sexual. Esta tesis ha recibido el primer premio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer en el año 2020. Y fruto de esta tesis, fruto de esta investigación, nace también el libro titulado Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad, violencia, publicado en el año 2021, que es un trabajo que va sumando ediciones y se perfila por su éxito como un clásico de la literatura feminista. En este trabajo, en este libro, se visibilizan los mensajes que se transmiten a través de la pornografía y se analiza este fenómeno en el marco de una sociedad formalmente igualitaria, pero que en la práctica está lejos de serlo. Este trabajo nos muestra, desde una rigurosa fundamentación, cómo consigue la industria de la pornografía, a través de los contenidos que nos ofrece, no solo invisibilizar la violencia sexual y conceptualizarla como sexo, sino erotizar la propia violencia sexual. Y nos explica, a su vez, las claves para erradicar esta situación. Explica todos los cambios necesarios en contextos que van desde la educación sexual hasta lo más estructural a nivel social. Mónica, además, en su trabajo de divulgación, imparte numerosas conferencias y participa en docencia sobre violencia sexual y pornografía. Ha contribuido asimismo en el Feminist Forum del Parlamento Europeo celebrado en Bruselas en el año 2022 y ha participado como experta invitada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el proceso consultivo para la creación de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025. El trabajo de Mónica es un compromiso por visibilizar una realidad que se trata de silenciar, constituye una crítica sólidamente fundamentada de lo que sucede en Internet y en una sociedad en la que, como vemos, la pornografía está funcionando como un método de aprendizaje, como una escuela accesible y gratuita que legitima y normaliza la violencia sexual disfrazándola de sexo. En la siguiente ponencia, Mónica nos hablará de todas estas cuestiones, poniendo el foco en las implicaciones de la exposición a la pornografía en edades tempranas y durante la adolescencia, y esperamos asimismo que nos pueda aportar las claves para actuar sobre esta realidad que nos va a contar. Así que vamos a pasar a escuchar a Mónica. A ver qué pongo por aquí, mis bartulitos. Bueno. Buenos días a todas las personas que estáis aquí. La verdad es que es un privilegio cuando tienes delante tantísima gente, porque al final te das cuenta de que las posibilidades de que este conocimiento de alguna manera lleguen a la educación real de las chavalas y de los chavales, ¿no?, que es lo que queremos, pues se multiplican, ¿no?, se hacen como un árbol. Y nada, la verdad es que es un placer. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para hablar de esta investigación. Bueno, como bien decían en la presentación, yo os voy a hablar de una parte de la investigación que realicé para mi tesis doctoral, que la empecé en el año 2015 y la terminé en 2020. Siempre me gusta contar al inicio que yo no pensaba bajo ningún concepto meterme a investigar en pornografía. Esto estaba totalmente fuera de mi plan de investigación. Yo lo que tenía claro era que quería estudiar cómo se reproduce la violencia sexual, ¿no? Y cómo se reproduce efectivamente en sociedades en que parece que el valor de la igualdad es algo que tenemos integrado, ¿no?, y desde algunos sectores sociales nos dirían incluso conseguido. Y esto contrasta, ¿no?, se contradice con el conocimiento que tenemos de las magnitudes reales de la violencia sexual, ¿no? Entonces yo empecé investigando cómo era la reproducción de la violencia sexual, empecé investigando cómo se construía la excitación sexual masculina, porque sabemos que son los hombres quienes ejercen esta violencia contra las mujeres, ¿no? Y
Y como os decía, no pensaba meterme a investigar en la pornografía. Y al principio de una tesis doctoral lo que haces básicamente es leer todo lo que te encuentras. Todo lo que te encuentras. Y hay ciertas preguntas que tú tenías al principio que se responden de una manera muy rápida, ¿no? Que según tú te has leído 2 artículos, dices, vale, era esta la respuesta, ya está todo claro. Pero hay otras preguntas que, lejos de responderse, digamos que se hacen cada vez más grandes en lo que es tu esquema de investigación, ¿no? Porque son más difíciles de responder. Y una pregunta que yo tenía en la cabeza, también en el cuerpo, y que me parecía imposible encontrar respuestas satisfactorias, era ¿dónde estaban realmente aprendiendo todos estos hombres, todos estos chavales, ¿no? Que el ejercicio de la violencia contra las mujeres era algo sexualmente excitante? Y aquí fue cuando, pues, por maravillosas casualidades de la vida, me pidieron que escribiera un artículo de pornografía, y yo pensé, bueno, pues hago este artículo, es un alto en mi investigación y luego yo sigo con mi programa de investigación que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y cuando empecé a ver pornografía para hacer este artículo, todo el esquema que había en mi cabeza de la investigación se cayó por su propio peso, porque me di cuenta de que estaba pretendiendo hacer una investigación sobre violencia sexual, dejando fuera el pilar fundamental o el brazo armado fundamental que colabora en la reproducción de la violencia sexual hoy en día, que es la pornografía. De manera que lo que hice fundamentalmente fue coger mi esquema, tirarlo a la basura, reunirme con mi directora de tesis y decir, ya no vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro. Hay que poner la pornografía en el centro. O sea, en la pantalla estaban apareciendo todos esos mensajes que yo me preguntaba, ¿de dónde vienen? ¿Dónde los están aprendiendo? ¿Dónde los están reforzando? Estaban ahí. Yo tenía un marco teórico para poder interpretarlo y todo lo que quieras, ¿no? Pero finalmente la investigación se convirtió precisamente en esto, ¿no? En un análisis de, bueno, de un marco social, un análisis de cómo funciona una estructura social, ¿no? Y luego hubo una gran parte de la investigación que fue análisis de contenido de la pornografía. Yo, para hacer la investigación, pasé muchos meses visualizando pornografía durante 13, 15, 17 horas al día. Aparte de, durante los 6 años, ver pornografía de manera regular para poder, de alguna manera, ir procesando o interiorizando o desmenuzando, ¿no? en este proceso de investigación cuáles eran los distintos mensajes, cuáles eran los distintos patrones, cuáles eran las distintas prácticas, ideas que se repetían en la pornografía, ¿no? De manera que al final una gran parte de esta investigación es análisis de contenido, ¿no? Análisis de contenido y clasificación de contenido. Al final es bueno, pues una especie de mapa conceptual de qué es lo que está transmitiendo la pornografía más vista, cuáles son las ideas y los esquemas que se repiten con una mayor frecuencia y qué consecuencias y aprendizajes pueden sacar bueno, los adolescentes y las adolescentes, los niños y las niñas, porque con 8 años yo creo que llamar adolescentes es un poco precoz, ¿no? Y bueno, y también las personas adultas que la visualizan. Y es un poco de esto de lo que pretendo que hablemos. La pregunta que vais a ver que voy a intentar responder en esta presentación, a ver, esta es precisamente la que yo tenía en la cabeza, ¿no? De manera machacona, que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea, ¿no? Porque esto es lo que nos vamos a encontrar cuando nos vamos a las expectativas que tienen estos chavales cuando se relacionan por primera vez en el terreno de la sexualidad, ¿no? Con ellas. ¿Qué decía este chaval? Me quedé sin mi mamada, ¿no? ¿Dónde está mi mamada? A este chaval le estaba dando igual que ella quisiera o no. A este chaval lo que le importaba es que él tenía en la cabeza que efectivamente, si tenía una relación sexual, esto implicaba que iba a recibir sexo oral, ¿no? Y le daba igual lo que ella quisiera o no. Esto estaba fuera de su mapa. Claro, hay una primera pregunta que creo que es muy importante que nos hagamos y además me parece fundamental de cara a poder dar una educación sexual, pero no solo, sino una educación para la igualdad, ¿no? Que tiene que ser la base de una buena educación sexual. Y esta pregunta es en qué medida podemos decir que todas estas prácticas son prácticas sexuales, ¿no? Como veis aquí aparece con comillas la palabra sexuales. Y para responder a esta pregunta yo suelo utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud
que dice que violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. A mí me gusta traer esta definición. Si me alejo, ¿se me oye con este micro? ¿Sí? ¿No? ¿Regulín? Vale, por moverme, pero me quedo aquí. Bien, me gusta utilizar esta definición porque creo que nos trae dos aspectos que son fundamentales y que habitualmente no tenemos en cuenta a la hora de analizar cuándo algo es sexo y cuándo algo es violencia sexual. Esto es lo primero que tenemos que tener claro como personas que queremos, desde el ámbito educativo, enfrentarnos a la situación de los aprendizajes que están trayéndose los y las adolescentes de la pornografía. Lo primero que tenemos que saber, nosotras y nosotros, es cuándo algo es sexo y cuándo algo no lo es, ¿no? Lo que está diciendo esta definición es que para que algo sea sexo tiene que contar con dos cosas diferentes. Por un lado el deseo y por otro lado el consentimiento, ¿no? Es fundamental que tengamos en cuenta que el deseo y el consentimiento no son la misma cosa y que ambos son imprescindibles cuando nos ponemos a analizar la educación sexual que están recibiendo y las prácticas sexuales que llevan a cabo. ¿Por qué es importante separar y analizar por separado, ¿no?, el deseo y el consentimiento? Pues porque vivimos en sociedades en que una situación que se da muy repetidamente y en la que la mayoría de las mujeres se han visto en una u otra medida es este tipo de situaciones en que tú como mujer, como chica, como adolescente, no tienes el deseo de realizar una práctica, pero acabas dando un consentimiento que deriva de ciertas circunstancias de la situación en la que te encuentras, no de un deseo previo. Lo que está diciendo esta definición es que todas estas situaciones en que no hay deseo por parte de las mujeres y el consentimiento, por tanto, nace de las presiones o las circunstancias del ambiente, no son prácticas sexuales, sino que son violencia sexual, porque no cuentan con el deseo de las mujeres o de las chicas en el caso que nos ocupa, ¿no? Estas situaciones, es que, bueno, a situaciones de estas hay muchísimas, ¿no? Pero tenemos desde la chica a la que su novio le está pidiendo realizar ciertas prácticas sexuales y a ella no le apetece, pero viene de tener toda una socialización en la que ya ha aprendido que lo que ella tiene que hacer es conseguir a este hombre que la quiera y mantenerle contento, y tenemos toda la socialización en el agradar, ¿no?, que recibimos las mujeres. Y entonces pues ella no tiene ese deseo, pero dice, bueno, pues vale, ¿no? Aquí entran en juego muchas otras cosas que tenemos que analizar, pero tenemos que tener en cuenta que al no haber deseo no podemos llamar a estas prácticas sexo, ¿no? De manera que parece importante, y sobre todo para enfrentarse a la pornografía es una herramienta imprescindible, que sepamos diferenciar el sexo de la violencia sexual. Este es el primer paso que tenemos que interiorizar como personas interesadas en desarrollar una educación en este terreno. Para que algo sea sexo tiene que estar basado en la reciprocidad y es imprescindible que cuente con el deseo de las mujeres, con un deseo sexual, no con el deseo de que acabe pronto, no con el deseo de salir con vida de esta situación, no con el deseo de obtener algo a cambio, un deseo sexual. Y de ese deseo sexual nace un consentimiento que es el consentimiento válido, ¿no? Yo tengo el deseo de implicarme en esta práctica y por tanto digo, sí, claro que quiero, bien, todo bien, aquí, adelante, esto es sexo. Por el contrario, algo es violencia sexual cuando no está basado en esta reciprocidad, cuando bien no cuenta con un deseo por parte de las mujeres o no cuenta con un consentimiento que nazca de ese deseo, sino que cuenta con un consentimiento que nace de otro tipo de deseos, ¿no? Los que decíamos, el deseo de agradarte, el deseo de que no me dejes, el deseo de que no me mates, el deseo de que no me peguéis además de violarme, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos deseos. Bien, visto esto, podemos hacernos una pregunta que yo creo que es fundamental, que es, bueno, el spoiler ya está hecho, ¿no?, que es en qué medida podemos llamar a estas prácticas sexuales, ¿no? O más bien la pregunta de por qué a día de hoy seguimos llamando prácticas sexuales a prácticas que desde el terreno del feminismo y de los derechos humanos llevamos décadas diciendo que no son sexo sino que son violencia sexual, ¿no? ¿Por qué no nos chirría hablar de prácticas sexuales no deseadas? ¿Por qué en los telediarios, en los periódicos, en las noticias, seguimos leyendo expresiones como sexo no deseado, sexo no consentido, forzar a alguien a tener sexo, sexo con menores,
¿no? Esta es otra que hemos visto además recientemente con el caso de Torbe, ¿no? Se habla de sexo con menores. No existen tales cosas, porque esas cosas no tienen un deseo detrás. El sexo no deseado no es sexo, el sexo no consentido no es sexo, el sexo forzado no es sexo, el sexo con menores, desde luego, no es sexo. ¿Se entiende un poco este...? ¿Sí? Bien. Es una maravilla lo de quitar las pantallas de delante porque, de alguna manera, ver vuestras caras haciendo así, yo os lo agradezco. Bien. De manera que creo que el primer punto importante es aprender a llamar violencia a la violencia. Y esto es fundamental para tener una herramienta conceptual con la que analizar la pornografía. Lo vamos a ver. Porque es efectivamente a donde vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta, ¿no? Al terreno de la pornografía. Y me gustaría entrar en este terreno diciendo, en primer lugar, qué es lo que yo hice en la investigación, para que sepáis un poco de dónde sale la información que os voy a dar. Cuando yo decidí que quería meter el tema de la pornografía en mi tesis doctoral, el objetivo fundamental era analizar qué tipo de sexualidad se está construyendo desde la pornografía, de una manera que fuera mínimamente extrapolable, ¿no? Es decir, qué es lo que están interiorizando los chicos de manera masiva con el consumo de pornografía. Parecía una obviedad que para poder responder a esta pregunta lo que había que hacer era irse a la pornografía más consumida, ¿no? No meterte en la deep web a buscar la última página que tiene 3 visitas al día. No, irte a lo que se está consumiendo de manera masiva. Y esto fue lo que yo hice, ¿no? Hay 2 páginas de pornografía que en los rankings anuales de páginas de todo Internet más visitadas siempre aparecen entre las 10 primeras, ¿no? Es decir, cada año te salen los rankings de páginas más vistas de Internet. Pues estas 2 páginas de pornografía siempre están entre las 10 primeras. Y por si tenéis la suerte de no tener que haber visto pornografía, estas 2 páginas son Pornhub y Xvideos, ¿vale? A lo mejor es probable que os suenen, porque al final es lo que está viendo la chavalería, ¿no? Estas 2 páginas tienen una herramienta que personalmente considero que facilita bastante la investigación, que es que te permiten ordenar los vídeos en función del número de visitas. De manera que el trabajo estaba bastante fácil, ¿no? En el sentido de que tú te metes a estas páginas, le dices, me lo ordenas de lo más visto a lo menos visto desde el año 2007 que abrieron estas páginas hasta el año actual, y yo lo que hago es irme a lo más consumido, ¿no? Y es de esto de lo que vamos a hablar. En lo que os voy a contar aquí no os voy a hablar de nada que sea de consumo minoritario, ¿no? El objetivo un poco de mi intervención en estas jornadas, y también un objetivo que yo perseguía cuando hice esta investigación, es que se pueda conocer qué es lo que hay en la pornografía sin tener que ver toda esa pornografía. Todo lo que va a aparecer aquí podéis ir a buscarlo a Internet y lo vais a encontrar. Quiero decir, no voy a contaros nada que me esté inventando, ¿no? Pero mi objetivo era, vamos a analizar esto para que no todas las personas que trabajan con adolescencia tengan que pasar por el mal trago de tener que meterse a ver lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Y que puedan saber aún así qué es lo que están aprendiendo los chavales. Entonces yo tengo la difícil tarea de transmitiros, por si no lo habéis visto, y de analizar con vosotras y con vosotros qué es lo que están viendo, ¿no? De manera que un aviso que quiero hacer es que voy a hablar de manera muy explícita de lo que encontramos en la pornografía, porque tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo para poder contrarrestar todos estos mensajes que están sacando del consumo diario, ¿no? De la pornografía. Bien, Pornhub es una de estas 2 páginas de las que os hablaba y es una página que se enorgullece de ser la página más visualizada, ¿no? De pornografía, y entonces cada año saca sus estadísticas, y yo aquí he recogido los datos de hace varios años, del 2016 al 2019, porque en 2020 pasaron un par de cosas que hacen que los datos dejen de ser del todo fiables. Si esto os produce curiosidad, luego lo preguntáis y os lo cuento, pero no me quiero detener mucho más aquí. En el año 2016 esta página estaba teniendo 740 visitas por segundo. Y hay un dato que considero que es relevante, que es que con la pornografía que se vio solo en un año, solo en esta página web, si quisiéramos ver de una sentada esta pornografía, esta cantidad de pornografía, el tiempo que tendríamos que estar viendo pornografía sería 525.114 años. Esta es la duración total si sumamos
toda la pornografía que se consumió solo en un año, solo en una página web. 525.114 años. Yo comprendo que mi cerebro es limitado y son magnitudes que no alcanzo, ¿no?, a imaginar. Yo luego pienso que estamos en el año 2023 y, claro, lo pongo al lado de esta cifra y efectivamente te das cuenta de que son magnitudes bueno, pues completamente desorbitadas, ¿no? En el año 2017 las visitas por segundo suben a 904 y lo que encontramos es que con la pornografía nueva que se subió a esa página web, solamente el contenido nuevo, podríamos estar viendo pornografía de seguido durante 68 años, ¿no? Las páginas de pornografía de Internet lo que tienen es que ya no es como una revista que ocupa espacio, ¿no? Aquí esto está en Internet y entonces el contenido habitualmente, a no ser que pasen ciertas cosas, como en el 2020, el contenido solo aumenta, no disminuye, ¿no? Cada año se sube pornografía nueva a estas páginas. ¿Cuánta pornografía? Bueno, pues en este caso, equivalente a 68 años. En el 2018 las visitas vuelven a subir, en este caso a 1.067 por segundo, y la duración total de la pornografía nueva creada asciende, en este caso, a 115 años. En el año 2019 las visitas por segundo vuelven a aumentar, en este caso tenemos 1.333, y con la pornografía que se subió en este año podríamos estar viendo pornografía a 169 años. A mí esto me chocó mucho porque hubo un momento en que me planteé, bueno, lo que voy a hacer es analizar la pornografía nueva que se suba a esta página durante los años en que yo estoy haciendo la tesis doctoral. Claro, cuando vi estas magnitudes dije, ¿cuántos años voy a estar haciendo la tesis? O sea, quiero decir, 800, no se puede, es imposible, ¿no? O sea, ni en toda mi vida, por larga que vaya a ser, espero, podría haber la pornografía que se subió en un año a una página web. Estas son las magnitudes, ¿no? Por entrar un poco en el contenido, aquí tenéis una captura de pantalla del menú. Se llama menú, ¿no?, efectivamente, que encontramos en Pornhub, que es una de estas dos páginas más visitadas, ¿no? Podéis ver que estamos en una página para heteros, no específica si para hombres o para mujeres, ¿no? Pornhub luego tiene una página paralela que es para hombres homosexuales, ¿vale? Pero esta estamos en la de heteros, que es en la que nos vamos a centrar. Vemos una categoría con el simbolito de la mujer en rosa, ¿no?, para que nadie se nos desoriente, que pone para mujeres. Sí, es que a veces son muy claras las páginas de pornografía, ¿no? Entonces, podemos sin mucho problema concluir que el resto de categorías son, gracias, para hombres, efectivamente. ¿A qué hacen referencia las categorías? Y voy a empezar a utilizar un lenguaje explícito, aunque ya con esto lo estoy trayendo aquí encima, ¿no? Las categorías hacen referencia o bien a cuáles son las prácticas que aparecen en los vídeos, o bien a cómo son las mujeres, los cuerpos de las mujeres que aparecen en los vídeos. Con respecto a las prácticas, encontramos en este menú prácticas como sexo anal, bukkake, que es algo una palabra que la chavalería emplea con mucha normalidad y muchas veces yo cuando trabajo en centros educativos me dicen, ¿pero qué es un bukkake? Pues un bukkake es una práctica de la pornografía en que se ponen muchos hombres en corro, hay una mujer de rodillas en el centro, entonces los hombres se masturban y eyaculan pues, en su cara, en su cuerpo o en algún recipiente, ¿no?, para que ella después haga algo con el semen, ¿no?, lo que ellos les pidan. En mi investigación he llegado a encontrar un bukkake entre 1.200 hombres y una mujer. Esta es un poco la dinámica, ¿no? No vi las 8 horas que duraba el vídeo, pero haciendo una sencilla regla de 3 podías concluir con facilidad que efectivamente había 1.200 hombres en ese vídeo, ¿no? Encontramos prácticas como doble o triple penetración, que son prácticas en que 2 o 3 hombres penetran simultáneamente a la misma mujer. Encontramos prácticas como fisting, que es una práctica en que se introduce a la mujer por el ano o por la vagina el puño y parte del brazo, ¿no? Footsting, que es lo mismo pero con el pie. Encontramos términos que sí que nos son más conocidos, ¿no?, aunque no seamos de estas generaciones, como orgías, sexo oral, masturbación, tríos. Encontramos una categoría concreta, ¿no?, que es rogue sex, que se traduce por sexo violento, lo cual cuanto menos es irónico. Primero porque tendríamos que preguntarnos a qué se hace referencia cuando se habla de sexo violento. ¿Existe tal cosa? ¿Es sexo violento o es violencia sexual?, ¿no? Primera pregunta. Y segunda pregunta, hay un objetivo claro en esta categoría, que es transmitir que el resto no es violento, ¿no? Bueno, cada cual que juzgue con lo que acabamos de ver,
que es lo que estamos encontrando en estos sitios. Un dato que daría para una conferencia de igual duración que esta, pero que no es esta conferencia sino otra, que no es la que vengo a dar hoy, es que lesbianas es una categoría de pornografía para hombres heterosexuales, lo cual también tendría que hacernos reflexionar qué está pasando aquí y qué están viviendo las chavalas lesbianas en los centros escolares, ¿no? En los centros educativos, en colegios o institutos, cuando todos ellos están erotizando constantemente el hecho de que ellas no quieran tener relaciones sexuales con ellos porque son lesbianas, ¿no? Es la definición. Bien. Me gustaría pasar a hablaros de cuál es el esquema fundamental que vamos a encontrar en la pornografía, y esto es ampliamente generalizable, ¿no? Porque la pornografía no se está inventando nada nuevo aquí, simplemente está dejando muy claro, de manera muy palpable, ¿no? En blanco sobre el negro, la estructura social, de manera que este esquema que os voy a contar pues, no es ninguna sorpresa. En la pornografía encontramos que el hombre, el varón, no utilizo hombre como neutro, ¿no? Sino como varón, ¿vale? Es el sujeto central que tiene un deseo. La narrativa de la pornografía siempre es, el protagonista es un hombre que tiene un deseo, ¿vale? Y la norma central de la pornografía que se va a cumplir siempre, siempre, sin ningún tipo de excepción, es que el hombre va a satisfacer ese deseo accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. En casi 6 años viendo pornografía a diario y en concreto varios meses durante muchísimas horas al día, no he encontrado ni un solo caso en que un hombre tuviera un deseo a lo largo del vídeo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho. La otra cara de esta moneda es que las mujeres y las niñas en la pornografía son el objeto, ¿no? El cuerpo que el hombre va a utilizar para satisfacer ese deseo, ¿no? Y en la pornografía las mujeres y las niñas están completamente deshumanizadas, es decir, es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte. Es decir, la pornografía te presenta de manera indistinta, indiscriminada, la violencia sexual y el sexo. A la pornografía le da igual que lo que te está mostrando sea sexo, sea violencia sexual. Lo único que le importa es que el hombre que aparece ahí va a satisfacer su deseo y punto. Y esta es la narrativa central, ¿no? Claro, para mí este es uno de los datos más relevantes que os voy a dar, que es que en estos 6 años de investigación no he encontrado ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero cuando comienzas a visualizar la pornografía más consumida, te encuentras constantemente con el no de las mujeres. La pornografía más vista constantemente te está presentando mujeres que ponen límites, pero ni un solo caso en que esos límites se respeten. Cuando estoy hablando ante personas que han visto pornografía, muchas veces planteo una situación y claro, se ríen porque puede parecer hasta cómico. Y la situación es, ¿os imagináis un vídeo pornográfico en que un hombre dijera quiero hacer X cosa, la mujer dijera yo no quiero y él dijera bueno, pues no pasa nada, hacemos otra, ¿no? Claro, o sea, esto no sería un vídeo pornográfico, esto sería un vídeo educativo, ¿no? Y podemos hablar de que trataría temas como el respeto a los límites, la empatía, la escucha, ¿no? La gestión de la frustración, etcétera, etcétera. Pero la pornografía no va de esto, ¿no? En la pornografía constantemente se presenta el no de las mujeres, pero ese no nunca se respeta, es una constante. Cuando yo empecé a visualizar la pornografía más consumida y empecé a darme cuenta de lo habitual que era encontrar el no de las mujeres todo el rato, yo no entendía nada, porque yo venía con esta idea que tenemos socialmente aceptada de que la pornografía lo que nos está mostrando es sexo explícito. Y yo pensaba, vamos a ver si yo me ubico. Si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no sería lógico que me presentara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope realizar estas prácticas y disfrutan muchísimo realizándolas? ¿No va de esto el sexo? ¿No va el sexo de un deseo recíproco, de una búsqueda común del placer, ¿no? ¿Por qué este empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren realizar las prácticas que finalmente vamos a ver que acaban realizando? ¿Qué está pasando aquí, no? Para poder entender esto, efectivamente, yo me tuve que ir a estudiar la construcción de la sexualidad masculina y lo que encontramos es que en las sociedades en las que vivimos, que siguen siendo sociedades patriarcales, ¿no? Siguen siendo sociedades no igualitarias entre hombres y mujeres, sino en que se siguen manteniendo estas relaciones de poder,
Lo que ocurre es que en la construcción de la sexualidad masculina en este tipo de sociedades se solapa el deseo sexual con el deseo de sentir ese poder, ¿no? ese dominio, ¿no? que encontramos muchas veces y de manera muy clara, muy palpable en la pornografía. Hay, por tanto, en la excitación masculina una solapación de esa excitación sexual puramente física y esta excitación sexual, entre comillas, de sentir ese poder, de ejercer ese poder. De manera que cuando nos encontramos con que el no de las mujeres en la pornografía aparece siempre y nunca se respeta, la conclusión es muy clara, es que está ahí para eso. El no de las mujeres en la pornografía está ahí para no ser respetado. ¿Por qué? Porque permite aumentar la sensación de poder que te da la pornografía si eres hombre cuando la consumes. Porque si una mujer quiere realizar X práctica sexual contigo, la sensación de poder que tú como hombre obtienes, digamos que es así. Pero si ella no quiere y tú aún así lo consigues, ¿qué pasa con la sensación de poder? Aumenta. ¿Se sigue esta argumentación? ¿Sí? Vale, correcto. De manera que lo que estamos encontrando ya como punto de partida en la pornografía es que se está arrebatando de raíz a las mujeres la posibilidad de poner límites que sean respetados, que surtan un efecto en la realidad, ¿no? La pornografía como discurso, porque también es un discurso, ¿no? Un discurso que habla del poder. La pornografía está partiendo desde su base, desde la base de su esquema más de la raíz, está partiendo de la negación de un derecho humano fundamental, y es un derecho humano que se está negando a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Que es ese derecho humano a una vida libre de violencia. Si nos paramos a mirar este esquema, es muy importante que analicemos qué mensajes están extrayendo ellos por un lado y ellas por otro ya del esquema más básico que comparte la pornografía, ¿no? Y es que lo que podemos ver es que los chavales van a pensar, bueno, tanto ellos como ellas van a pensar que cuando ven porno están viendo sexo, ¿no? Están teniendo esta información, ¿no? Esta enciclopedia de la que incluso hablaba una chica del documental, ¿no? La hemos visto decir, este es el manual del sexo de los adolescentes. ¿Del sexo? Esto es lo primero que tenemos que transmitirles, ¿no? Pero vamos a decir sexo aquí entre comillas. Chavales y chavalas cuando se encuentran con la pornografía piensan que están viendo sexo. ¿Qué están aprendiendo del esquema más básico? Lo que están aprendiendo ellos es que cualquiera de sus deseos va a verse satisfecho, que sus deseos son órdenes, que sus deseos son derechos. Aquí tenemos a este chaval que decía, efectivamente, ¿dónde está mi mamada? No, es que no lo pueden decir más claro. Yo quería esto y, por tanto, tenía derecho a esto. ¿Por qué? Porque la pornografía me había contado que si yo quería esto, tenía derecho a esto. ¿Qué están aprendiendo ellas? Que tú no quieras hacer algo es irrelevante, da igual. Y además a ellos no les importa que tú no quieras hacer algo. Esto lo vamos a ver ahora después, ¿no? Pero tú, como mujer, como adolescente, como chica, no tienes derecho a poner límites que surtan efecto. Esto es lo primero que están aprendiendo ellas cuando se acercan a la pornografía, ¿no? Es un mensaje devastador porque al final lo que está haciendo es decirte que por mucho que no quieras realizar ciertas prácticas, vas a tener que acabar pasando por el aro. Es decir, vas a acabar sufriendo esa violencia. Por tanto, lo que te conviene, aquí viene todo este imaginario que tenemos también desde la sexología de hace muchas décadas, lo que te conviene es relájate y disfruta, ¿no? Simplemente vamos a intentar que acabe lo antes posible, etcétera, etcétera. Porque lo que te están diciendo es, tú no vas a poder elegir qué quieres y qué no quieres hacer. Lo que quieran ellos, van a hacerlo y punto. Ya está. Me gustaría pasar a hablaros, y esto es lo último que os voy a contar. A ver, ¿cómo vamos de hora? Mal, vamos muy mal. Venga, pues sí, pues os voy a contar cuáles son las dos estrategias principales que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Porque yo he venido aquí con un discurso que relaciona de alguna manera la pornografía con la violencia sexual, ¿no? Y esto es algo que cuando yo me puse a investigar para la tesis doctoral los vínculos entre pornografía y violencia sexual para poder realmente hacer un estudio que fuera fiable y válido, ¿no? a nivel académico, científico, no había grandísima información al respecto. Ahora tenemos la suerte de que tenemos un montón de estudios recientes, ¿no? de los últimos años, hechos por comunidades autónomas en que se analizan
las relaciones y la causalidad entre pornografía y violencia sexual, ¿no? Esto está estudiado. La pornografía sabemos que está colaborando en la reproducción de la violencia sexual y yo os voy a contar un poco las dos formas principales en que lo hace en la pornografía que se consume de manera masiva, ¿no? La que están viendo de manera habitual los chicos y las chicas. La primera estrategia es cuando la pornografía, aquí pongo la invisibilización de la violencia sexual, ¿no? Pero es cuando la pornografía, para que me entendáis, te presenta una situación que es violencia sexual, pero te la presenta de manera que lo que tú captas como consumidor es que estás viendo sexo y no violencia sexual, ¿no? Este es uno de los grandes, de las grandes vueltas de tuerca de la pornografía. ¿Cómo hace esto la pornografía? En primer lugar, lo hace en la ingente cantidad de vídeos que transmiten este mensaje, que es que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Fijaos, qué curioso. Hay un guión muy concreto que comparten la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción. Y ese guión es el siguiente. Hay un hombre que quiere tener relaciones sexuales con una mujer, ella dice que no quiere, y cuando ella dice que no quiere, él ejerce algún tipo de presión, coacción o chantaje, ¿vale? Aquí la variabilidad es infinita, que hace que la mujer acabe diciendo, venga, vale, ok, adelante. Aquí que ya sabemos distinguir el sexo de la violencia sexual, sabemos que eso, lo que ocurra a continuación, no es sexo, sino que es violencia, porque uno, no hay deseo por parte de la mujer, y dos, el consentimiento ha sido coaccionado, ¿no? Bien. Lo que muestran estos vídeos es que en un primer momento las mujeres se comportan de manera pasiva, no participan activamente en las prácticas, no muestran sentir placer, tampoco se las ve sufrir, ojo, ¿no? Pero según avanza el vídeo y avanzan las prácticas y pasan 5 o 10 minutos, de repente la actitud de las mujeres cambia de manera radical y comienzan a participar activamente, incluso a tomar la iniciativa en algunas situaciones y a mostrar que están sintiendo muchísimo placer al realizarlas. Bien, ¿qué concluye una persona, un chaval, una chavala? Nos interesa más lo que concluyen ellos, ¿no? Porque son quienes luego van a ejercer esta violencia. ¿Qué concluyen cuando están viendo vídeo tras vídeo tras vídeo este mismo esquema en infinitas variaciones posibles? Lo que concluyen es que efectivamente parecía que esa mujer no quería, porque de hecho dijo que no quería, pero que en el fondo debía estarlo deseando, ¿no? Y aquí entra todo este argumentario que tenemos también asumido de que las mujeres tendemos, ¿no?, a hacernos las difíciles, ¿no? Esto también nos sonará, aunque en el fondo sí que queramos, ¿no? Nos hacemos un poco las difíciles, ponemos ahí un poquito de resistencia para hacernos las interesantes, ¿no? Este es el mensaje del que tira la pornografía. Mensajes como el que la sigue la consigue, ¿no? O mensajes como el no ya lo tienes. Fijaos, el no ya lo tienes. El no ya lo tienes significa, como el no ya lo tienes, insiste más. No significa, como el no ya lo tienes, déjala en paz, ¿no? Todos estos mensajes que forman parte del imaginario colectivo de los y las adolescentes. Algunos de los vídeos más vistos en el momento en que yo hice la investigación, y os pongo los títulos para que veáis también el vocabulario que utiliza la pornografía, eran Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, vídeo que tenía más de 71,5 millones de visitas, Jugando con mi hermanastra y amigas, con casi 73,5 millones de visitas, Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76,5 millones de visitas, o Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80,5 millones de visualizaciones. Estos vídeos, que como os digo, forman el grueso de los más consumidos, ¿no? Es uno de los tipos de pornografía más consumida, están transmitiendo 3 mensajes fundamentales a los chicos que van a integrar. Y fijaos las consecuencias, ¿no?, de estos mensajes. Primer mensaje, el no de una mujer no significa no. Podemos y debemos seguir llenando todas las fiestas de todos los pueblos, barrios y ciudades con carteles donde ponga solo sí es sí, que mientras no nos vayamos al origen de donde están aprendiendo lo contrario, no vamos a poder contrarrestar este mensaje. Y lo están viendo vídeo tras vídeo en la pornografía. Segundo mensaje que aprenden ellos, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción, que es lo que les están planteando todos estos vídeos, ¿no? Ella dice que no, pero él pues la insiste, le dice, pues es que si no haces esto, pues les voy a decir a papá y mamá que no sé qué, bébete esto y siéntate un ratito conmigo. 100.000 tipos de coacción, ¿no? Y en tercer lugar, que esa coacción
no convierte la situación en violencia sexual. Esto es fundamental porque aquí el etiquetado lingüístico, el nombre que le pongamos a las cosas en nuestra cabeza, hace mucho sobre las realidades a las que luego nos enfrentamos, ¿no? Al final, la pornografía está transmitiendo que este tipo de violencia sexual, en que no hay deseo y lo que encontramos es un consentimiento forzado, es sexo y no violencia, que es lo que verdaderamente es, ¿no? De manera que al final, con el consumo masivo de este tipo de pornografía, se genera una sexualidad en los chavales que permite que se exciten en situaciones que son violencia y la ejerzan pensando que es que el sexo consiste en eso. O sea, estamos dejando a una generación, hablamos siempre de las nuevas generaciones, no tan nuevas, ¿no? En mi quinta se pasaban el porno en disquetes. ¿Os acordáis de los disquetes cuadrados? Bueno, en fin. Generaciones y generaciones, pero con la pornografía a golpe de clic más, que consideran que la violencia sexual es un tipo de sexo como otro cualquiera. La segunda manera en que la pornografía está invisibilizando la violencia es en este otro gran núcleo en torno al cual orbitan muchos vídeos, que es el mensaje de que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. Cuando decimos borracha aquí no decimos una mujer que se ha tomado una cerveza, sino decimos una mujer que está teniendo pérdidas de conciencia y que no está en pleno uso de sus facultades en ese momento, ¿no? No debería ser demasiado difícil de comprender que una mujer que está en estos estados no está teniendo un deseo sexual ni puede dar un consentimiento válido y que, por tanto, cualquier práctica que la involucre, ¿qué ocurre? Que no es sexo, sino violencia sexual. La pornografía no nos cuenta esto, ni mucho menos, y encontramos vídeos cuyos títulos presentan situaciones del tipo adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen. Vídeo en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior, ¿no? Incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando, ojo. O hermano se folla hermana dormida, vídeo en que la mujer que aparece, la chavala que aparece está dormida durante todo el tiempo que dura el vídeo. De nuevo, al no haber resistencia activa por parte de las mujeres, ¿no? Al no ver mujeres que sufren, que se defienden, lo que socialmente se concluye es que esto es otro tipo de sexo. Y aquí creo que hay un inciso imprescindible que considero que es de justicia hacer, que es que cuando nos vamos a hablar con las chavalas y ya tenemos una cierta confianza para que nos hablen de lo que están viviendo, a día de hoy es altamente difícil encontrar chavalas que no hayan vivido situaciones de este tipo. A la que no le ha metido mano su novio mientras estaba durmiendo y se ha despertado y el novio ya estaba empezando a hacer ciertas cosas, resulta que después de una fiesta se quedó a dormir y estaban de pedo y se quedó a dormir con un colega en el sofá y cuando se despertó el colega estaba haciendo no sé qué, y a la que no resulta que cuando se quedó medio dormida porque iba borracha como una cuba en un autobús le pasó no sé cuántos, ¿no? Etcétera, etcétera. Al final lo que encontramos es, de nuevo, generaciones de hombres que están aprendiendo que cuando una mujer está dormida, drogada, borracha o inconsciente, tú puedes acceder a su cuerpo, ¿no? Puedes acceder a su cuerpo de manera problemática. Si es tu pareja, por supuesto, o sea, solo faltaba, ¿no? Aquí tenemos las declaraciones de este político hace un par de años que estaba muy sorprendido, no sé si os acordáis, muy sorprendido al enterarse de que resulta que las mujeres teníamos que estar despiertas para tener relaciones sexuales, ¿no? Este es el nivel. Bien, esto lo están aprendiendo de algún sitio y lo están aprendiendo ellos de la pornografía, ¿no? Fundamentalmente. La última estrategia de la que os voy a hablar es la erotización directa de la violencia sexual que hace la pornografía. Hemos hablado de un primer gran grupo de pornografía, que es de las que más se consumen, en que te muestra una situación que es violencia sexual, pero tú la interpretas como si fuera sexo. Ahora vamos a hablar de este otro gran grupo de la pornografía más consumida, que es cuando la pornografía te muestra una situación que es violencia sexual, de manera que tú, seas quien seas, tengas la formación que tengas, captas perfectamente que esto es violencia sexual. ¿Por qué? Porque lo que te está mostrando es una mujer que llora, una mujer que grita, una mujer que se defiende, etcétera, etcétera. Hay un dato que han mencionado ya mis compañeras antes, que es también de esta investigación, que es precisamente sobre el vídeo más visto, ¿no? El que era el vídeo más visto cuando yo estaba haciendo estos análisis era el vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, ¿no? En que ella llora, grita, se defiende, intenta escapar durante absolutamente todo el tiempo que dura el vídeo. De manera que cualquier persona que vea este vídeo capta a la perfección que lo que está viendo te está presentando una situación que es violencia sexual, ¿no?
Según he ido haciendo más formaciones y más conferencias, he ido depurando, ¿no?, lo que utilizo, y cada vez utilizo menos imágenes de la pornografía, pero hay una que mantengo. Os lo aviso porque está en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y la mantengo por una cuestión muy concreta, que os voy a decir, que es que lo impactante de esta imagen no es la imagen en sí misma, porque es una imagen que podríamos ver en la televisión pública a las 3 de la tarde en cualquier película, ¿no? Simplemente es la cara de una mujer, ¿no? Lo impactante de esta imagen es ser conscientes de que pertenece al que era el vídeo más visto durante estos 6 años, ¿no? 2015-2020, contando ambos. Este es un vídeo que tenía más de 225 millones y medio de visitas. Recordad que el siguiente vídeo más visto del que hemos hablado tenía 80 millones de visitas, ¿no? Este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. Cuando yo encontré la cifra de nuevo, 225 millones, yo no me imaginaba toda esta gente en fila o en grupo, ¿no? No sabía cuánta gente era. Bueno, resulta que si sumamos la población de España, Francia, Italia y Reino Unido, aproximadamente tenemos 225 millones de personas, más o menos. Cuando me topé con este vídeo, ¿no?, que yo le daba al botón de cargar porque pensaba que Internet se había roto de alguna manera, o sea, en el sentido de que estás manejando magnitudes de visualizaciones, pues de esto de 60, 70, 80 millones, relativamente habitual, pero 225 millones, no había encontrado nada similar, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Porque de nuevo, yo ya estaba un poco curtida con lo que hay en la pornografía, porque ya eran muchos años viendo pornografía. Ya desde luego tenía desterrada la idea de que la pornografía mostraba sexo explícito, ¿no? Ya sabía que mostraba una relación de poder, ¿no?, una relación habitualmente de poder, de violencia, etcétera, etcétera. Y yo sabía, porque había hablado con los hombres de mi entorno, ¿no?, que consumían este tipo de pornografía, en que las mujeres dicen que no y luego parece que sí, en que tienen prácticas que están a medio camino entre el placer y el dolor y no se sabe muy claro si les está gustando o les está doliendo, ¿no? Como ciertas cosas que tú dices, tendrías que revisar ahí tus límites, ¿no?, de lo que te excita y lo que eres luego tienes deseos de llevar a cabo, ¿no? Pero ninguno me había dicho, a mí me pone la pornografía en que las mujeres lloran. Esto ninguno me lo había dicho. Pero está claro que las cifras están ahí, ¿no? Es uno de los tipos de pornografía más consumidos. Y yo pensaba, ¿qué tiene que pasar para que este se convierta en el vídeo más visto? Tienen que pasar dos cosas. La primera es fundamental, y es que los hombres aprendan a desactivar su empatía hacia las mujeres. Y esto lo hacen desde pequeños, lo hacen desde los coles, en los institutos ya llevan mucho camino recorrido, ¿no? Pensad una cosa, la empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en identificar las emociones de la otra persona, ¿vale? Yo te miro y sé que estás feliz, sé que te da asco algo, sé que estás sufriendo, ¿no? Le pongo nombre a lo que estás sintiendo, pero la empatía, en segundo lugar, consiste en que yo comparto tu emoción contigo. Va de eso, ¿no? ¿Pero por qué comparto tu emoción contigo? Porque me identifico contigo, porque te veo como mi igual. Esta es la clave. Ahora pensad que cuando estamos hablando de sociedades jerarquizadas entre hombres y mujeres, de sociedades patriarcales, los hombres están naciendo en sociedades en que toda la construcción social les está diciendo, tú estás aquí, las mujeres están aquí, por tanto no son tus iguales. O no todas son tus iguales, ¿no? De manera que a mí, para explicarlo con una metáfora, me gusta hablar del interruptor de la empatía, ¿no? Digamos que los hombres aprenden a desarrollar un interruptor de la empatía que encienden o apagan en función de quién sea la mujer que tienen delante. Y aquí encontramos todos estos hombres que te dicen, a mi hermana ni la toques, que te reviento, ¿no? A esa sí la considero mi igual y no tolero que sufra, pero que luego ven pornografía. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con el interruptor de la empatía cuando tú ves este porno? Está apagado. ¿Por qué? Tú no estás sufriendo con el sufrimiento de esta mujer. Te está excitando, que es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Pasas de compartir el sufrimiento a sentir algo, entre comillas, positivo, ¿no?, que es la excitación sexual. Digo entre comillas porque en este caso de positivo tiene más bien poco, pero no tendría por qué ser así, ¿no? Claro, este es lo primero que tiene que ocurrir, ¿no? Que se desactive la empatía hacia las mujeres, que los hombres cuando vean este vídeo puedan no sufrir. Yo cuando vi este vídeo, cuando quise transcribirlo para poder hacer análisis de contenido, tuve que verlo primero sin volumen y transcribir la imagen
y escucharlo primero y escucharlo después sin ver la imagen para transcribir el sonido, porque no tenía estómago para verlo y escucharlo a la vez. Era incapaz y había visto pornografía a mansalva. ¿Por qué yo no tengo estómago para verlo? ¿Y quiénes son esos 225 millones de personas que sí lo tienen? Yo estoy identificándome con esa mujer, yo la veo como mi igual, soy una de ellas, ¿no? Por tanto, no puedo no sufrir con su sufrimiento porque me estoy identificando con ella, ¿no? Esto es lo primero que tiene que pasar para que este se convierta en el vídeo más visto, que los hombres que consumen pornografía desarrollen este interruptor y aprendan a apagarlo en función de quiénes sean las mujeres que tengan delante. Y lo segundo que tiene que pasar es que se ponga en juego esta construcción de la sexualidad masculina en sociedades patriarcales en que se solapan, como hemos dicho antes, la excitación sexual puramente física con la excitación de sentir ese poder, que es lo que entra en juego aquí. Lo que excita de este tipo de pornografía es el poder que se está ejerciendo, ¿no? Y ese poder en este caso está transformado en una violencia muy cruda, ¿no? Pero ya estaba transformado en violencia en la pornografía que hemos comentado previamente, ¿no? Esto es llevando a un extremo al que llegan de manera muy habitual, no a un extremo poco común, ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta. Esto en la pornografía sí que se presenta como lo que es la violencia sexual, ¿no? Paso a la última diapositiva ya para que podamos ir cerrando y a ver si queda un hueco para que habléis. Que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable, ¿no? Aquí tenéis una captura de pantalla que yo guardo como una reliquia porque a día de hoy no se podría conseguir. Si queréis luego os explico por qué, pero no me quiero ir del tema. Que es una captura de lo que aparecía en Xvideos, que es la otra página web, cuando introducíamos hace 5 años la palabra rape, violación, ¿no? Esta página funciona un poco como YouTube, entonces te da sugerencias de búsqueda, y las sugerencias de búsqueda en este caso son del tipo gang rape forced, violación grupal por la fuerza, que es una categoría a la que pertenece el vídeo del que os acabo de hablar, pero en esta sola página web hay 24.954 vídeos más de este estilo, ¿vale? Claro, es fundamental que tengamos en cuenta que la masturbación con medio de este tipo, que la masturbación con este tipo de pornografía, al final está enseñando clarísimamente a los hombres a aprender a erotizar todas estas situaciones de violencia, ¿no? Por medio del condicionamiento masturbatorio, que es una cosa muy sencilla de entender, que es, si yo mezclo el estímulo de la masturbación que me está generando placer sexual con el estímulo visual y auditivo de este vídeo, ¿qué ocurre? Que connoto de manera excitante lo que estoy viendo en este vídeo. ¿Por qué? Porque yo estoy produciéndome ese placer simultáneamente, ¿sí? Esto no tiene mucha más vuelta de hoja. Bien, de nuevo, es fundamental que tengamos en cuenta todo lo que estamos viendo en la pornografía, ¿no? Porque si volvemos de nuevo a esta pregunta con la que abríamos de cómo están aprendiendo todos estos hombres que la realización de prácticas sexuales, entre comillas, con mujeres que no lo desean, es sexualmente excitante. En la pornografía hemos visto 2 respuestas muy claras. En primer lugar, hemos visto que están aprendiendo que el no de las mujeres no significa que no, y que por tanto realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea es simplemente aproblemático. ¿Dónde está el problema de que ella no quiera? No es ningún problema. Yo la presiono y ella al final pues, se lo va a acabar pasando bien, ¿no? Esto es lo primero que estamos aprendiendo con la pornografía, que eso es simplemente en lo que consiste el sexo. Y lo segundo es que la pornografía está transmitiendo que cuando el no de una mujer verdaderamente significa no, y ella se esfuerza en dejarlo claro porque se está defendiendo, está gritando, está llorando, está intentando escaparse, incluso ahí es sexualmente excitante no respetar esos límites. Es decir, está enseñando a erotizar de manera directa la violencia sexual. Es fundamental que tengamos en cuenta que esto es problemático cuando lo consumen adolescentes porque efectivamente va a pasar a constituir su imaginario sobre en qué consiste la sexualidad. Pero no podemos quedarnos ahí. No solamente lo consumen los adolescentes, lo consumen los hombres adultos, que luego se relacionan con mujeres, ¿no? También adultas. Y luego hay otro punto que tenemos que tener claro, que es que detrás de estas cámaras lo que encontramos de manera más habitual son situaciones de explotación sexual, ¿no? Digo esto para terminar porque creo que no podemos quedarnos en un discurso que se limite a decir la pornografía es mala para los menores. Efectivamente, la pornografía es mala para los menores, pero tenemos que ir más allá. La pornografía es mala porque forma parte de la industria de la explotación sexual de las mujeres. La pornografía es mala porque para que ese hombre
me da igual que tenga 15, 30 o 55 años, pueda masturbarse con ese contenido, hay mujeres y niñas traficadas y explotadas sexualmente a lo ancho y largo de todo el planeta, ¿no? Y esto es una cosa que también tenemos que tener en cuenta para no quedarnos en un discurso con medias tintas, ¿no?, en este terreno. Me gustaría haber podido transmitir cómo la pornografía está funcionando como brazo armado, ¿no?, de la sociedad patriarcal para reproducir la violencia sexual, cómo está haciendo una apología constante de este tipo de violencia contra mujeres y niñas y cómo, bueno, desde el feminismo llevamos décadas diciendo y vamos a seguir repitiendo que si queremos realmente avanzar hacia sociedades en que no exista este tipo de violencia, uno de los pasos imprescindibles que vamos a tener que dar es acabar con este tipo de contenido, ¿no? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta como personas implicadas en la educación y que consideramos la educación como una herramienta de cambio social, ¿no?, hacia un mundo mejor, hacia un mundo menos violento y hacia un mundo más justo. Esta última parte nos la voy a contar. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si tenemos alguna pregunta, a lo mejor podemos hacer una o incluso dos. Si es que las hay, es muy habitual que la gente se quede súper chafada después de oír esto. O sea, quiero decir, no os preocupéis porque esto es lo habitual, o sea, que te quedas compungida. Yo también me quedo compungida después de contarlo y lo he contado cientos de veces. ¿Alguien se anima? ¡Uy! La miopía. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mónica, porque me ha parecido que es una enseñanza necesaria que en general no tenemos y que a lo mejor tampoco estamos preparados ni dispuestos a entrar ahí, porque realmente impresiona. Bueno, tendría muchas preguntas, pero voy a ver si centro un poco, porque yo he visto el primer documental de Generación Porno, que también quiero felicitarles, porque me ha parecido, también fue impactante verlo, ¿no? Entonces, en ese documental vemos chavales y chavalas que están ahí y que no tienen acceso a otro tipo de información. Tenemos unos padres que de pronto se ven desbordados totalmente por el asunto. Y luego vemos que tenemos enfoques sobre la salud mental de los chavales, sobre prácticas saludables, etcétera, 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 cuando realmente estamos viendo por la pornografía y estamos viendo por el impacto que este es el problema. O me parece a mí que este es el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para abordarlo porque es un tema duro, es un tema difícil? Y luego también me imagino que como sociedad somos consumidores, entonces, y me imagino que a veces incluso aventajados. Entonces, ¿cómo desmontar todo eso? Bueno, y una de las cosas que también me preocupó mucho es que el impacto en la salud de estos jóvenes o de estos niños y niñas cuesta mucho de desmontar. O sea, que luego no podemos ir con... Bueno, igual me he extendido mucho. Yo soy del ámbito de la salud, no tengo nada que ver con la educación, pero es un tema que me preocupa mucho y muchísimas gracias por abordarlo, Mónica. Muchísimas gracias por las preguntas. Yo creo que las cosas que planteas son pues muy importantes, muy interesantes. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Yo creo que una de las vías que tenemos que llevar a cabo es la educación, ¿no? Primero tenemos que saber, que analizar el problema, ¿no?, que es un poco lo que yo he pretendido hacer en esta investigación, que es decir, en concreto, qué es lo que están aprendiendo de aquí, ¿no? Y una vez tenemos conocimiento de cuál es el problema y de cuáles son los miles de bracitos que tiene cada uno de estos mensajes y cómo se iban calando en los distintos tipos de personalidades incluso, ¿no? O sea, tenemos que ver
qué tipo de información tenemos que darles para, de alguna manera, contrarrestar estos mensajes. Por ejemplo, si sabemos que uno de los principales problemas de la pornografía es el tema de la empatía de los hombres hacia las mujeres, es fundamental que desde el primer momento les enseñemos a desarrollar esta capacidad, ¿no? Y esto no puede ser una educación sexual que demos cuando tienen 13 años, es que vamos tardísimo, ¿no? Esto es una educación para la igualdad, que luego se va a incluir en el terreno de la sexualidad, ¿no? Pero uno de los objetivos tiene que ser, como sociedad, que cuando los chavales se encuentren con esta pornografía, les pase lo mismo que me pasaba a mí, que no tienes estómago para verla y escucharla a la vez. Ahí lo tenemos ganado. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde el primer momento empezar a poner vías que permitan, que les ayuden, ¿no?, a activar esa empatía, a ver a las mujeres como sus iguales, a identificarse con ellas, más allá de que sean tu madre, tu hermana, ¿no?, o tu amiga, con cualquier mujer como ser humano, ¿no?, a ver esa humanidad, a no poder arrebatársela desde esa mirada, ¿no? Efectivamente, un problema que tenemos es que, como bien dices, no solamente son los chavales los que consumen pornografía, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando salió la primera sentencia de la violación colectiva de San Fermín, a la que ya se ha hecho referencia también en estas jornadas, porque fue un caso muy mediático, con mucha difusión. Veíamos el voto particular de un magistrado que decía que eso simplemente era jolgorio y regocijo, ¿no?, esa violación. No le he preguntado si ve porno, ¿vale?, a ese señor. Pero si tú en una violación no ves una violación, esta idea la has sacado de algún sitio. Si tú en una mujer que está en estado de shock, a una mujer que está en estado de shock, consideras que es válido penetrarla en lugar de ponerla a salvo, esto lo has aprendido de algún sitio. Porque la empatía lo que te diría es, ostras, alerta, situación peliaguda, vamos a ver cómo protegemos a esta persona. No, bueno, pues ya que está en este estado y no se puede defender, vamos a aprovechar, ¿no? Es decir, que tenemos efectivamente que enfrentarnos también a una sociedad en que gran parte de quienes van a estar al mando de la educación también están consumiendo esta pornografía y tienen amplísimas resistencias a que les toques la pornografía. ¿Por qué? Porque tienen amplísimas resistencias a que les toques el poder, al final, ¿no? Porque va de esto. Entonces, es fundamental, ¿no?, que hagamos una concienciación al respecto, y yo creo que siempre hay que enfrentar este problema un poco desde la clave conceptual que daba al principio, que a mí me parece que es el punto desde el que acercarse a esto, que es, no estamos hablando de que tengamos ningún problema con el sexo, ¿no? El momento en que nos lleven al terreno de tienes un problema con el sexo, está todo perdido, porque ¿quién tiene un problema con el sexo en el siglo XXI? La revolución sexual ya fue en los años 60. No tenemos un problema con el sexo nos parece maravilloso, es fabuloso que todo el mundo tenga sexo, pero ojo que cuando hablamos de sexo estamos hablando de una cosa deseada, consentida entre personas adultas. Eso es el sexo. Lo que tenemos que hacer es distinguirlo de la violencia sexual. Entonces, ¿criticas el porno? Ah, porque tienes problemas con el sexo. No, criticamos la pornografía porque tenemos un problema con la violencia. Y con el hecho de que haya un contenido que se está consumiendo de manera cotidiana por parte de la mayoría de hombres de nuestra sociedad, que lo que está transmitiendo es que la violencia contra el 52% de la población es simplemente sexo. Porque esto es un atentado contra los derechos humanos. Esto es con lo que tenemos un problema, ¿no? Y yo creo que es muy importante que enfrentemos la situación desde esta perspectiva, porque es así como vamos a poder realmente generar una conciencia crítica con respecto a esto desde distintos sectores y educar no solamente a los más pequeños, sino también a los que están ya creciditos. ¿Alguna otra cosa por aquí? Sí, adelante. Te veo. Gracias. Gracias a Vital, que organiza la Fundación Vital, a todos los que estamos aquí. Aitor, Colegio Urquide. Yo soy maestro y creo en la educación relativamente. Y soy maestro porque en nuestro cole tenemos un programa, educamos a los niños y a las niñas desde la sensibilidad y de lo afectivo, no solo desde lo sexual, ¿no? Y llegamos a este punto donde nos encontramos con frustración e incapacidad. Entonces, a pesar de ser maestro, y con nuestras compañeras y nuestros compañeros, pensamos que no es suficiente, que solo la educación no es suficiente. Igual se desmonta un constructo que tengo desde que estoy en magisterio, y lo hemos visto. La tecnología nos ha superado, y en este caso y en los otros que antes hemos hablado. Entonces, lo primero, gracias, porque hay que hablar claro.
nosotros antes, en las reuniones de las familias que vienen al principio del curso, que es un momento donde, ¿no?, de éxito, a conocer a sus tutores, etcétera, estamos hablando claro y se asustan. Claro. Pero les decimos, estamos asustados y queremos asustaros. Y luego tenemos que dar otras herramientas. Estamos intentando educar, lo podemos hacer mejor, por supuesto, ¿eh? Y en esas claves, además, con ese conocimiento de que es sexo y es violencia. Pero creemos que hay que hablar claro a las familias que no pueden tener pantallas desde infantil. Ahí, claro, cuanto más tarde mejor. Yo antes estaba a favor de la educación, ahora estamos a favor de prohibir los teléfonos en el cole y de llegar a un acuerdo social con las familias, que desde la justicia han hablado también, ¿no?, que las familias, nosotros somos padres de 3 hijas, tenemos la patria potestad de nuestras hijas. Y somos los responsables de lo que ocurre con ellas, ¿no? Y si ven porno, nosotros somos los padres y las madres quienes les abrimos la puerta del mayor sexo y más depravado del mundo, ¿no? Entonces, educación sí, pero no es suficiente. Y por eso creo que tenemos como sociedad que prohibir, retrasar y también informar y seguir formando, ¿no? Para eso estamos. ¿Qué opinas? ¿Solo educación? No, solo educación no, efectivamente. Además me pasa una cosa, que es que según voy haciendo más formaciones y defiendo la educación y demás, cada vez pienso, desde la última vez que defendí la educación, ¿cuántas han caído por el camino? Es agotador, porque el problema de la educación es que, entre otras cosas, va a largo plazo. Y mientras tanto, esto sigue ocurriendo, ¿no? Creo que efectivamente la educación es algo que tenemos que poner en marcha, pero que efectivamente no podemos quedarnos ahí. Pero sí que tengo cierto debate con el tema de limitar las pantallas, porque pienso que si yo te limito las pantallas como menor, pongamos que yo pongo la medida de, venga, pues hasta los 18 años no puedes tener móvil ni acceso a una pantalla y tal. A los 18 de pronto tienes todas las pantallas y todo el contenido de Internet y 0 herramientas para enfrentarte a lo que de repente te encuentres a mansalva, ¿no? Entonces creo que efectivamente tenemos que ser conscientes de que la tecnología, como bien dices, nos ha superado y que hay un problema, que es que como sociedad pensamos que todo lo que se puede hacer se debe hacer y que no ponemos unos límites a lo que se puede hacer, porque como todo es posible, adelante, ¿no? De manera que al final incluso límites sociales y políticos que en otras épocas han estado más o menos consensuados, como los derechos humanos, de repente desaparecen del mapa, ¿no? Y esto, o sea, ¿a quién le importan los derechos humanos? Ya que estoy viendo una violación a una niña de 3 años, me río y se lo paso a mis colegas por WhatsApp. ¿Por qué? Porque puedo, porque se puede, ¿no? Esto es un problema, y a lo que voy es que creo que sí, que efectivamente tenemos que plantearnos qué pantallas les ponemos, cuándo, en qué contexto, con qué herramientas, etcétera, etcétera. Pero creo que también es importante generar esa conciencia social, ¿no? Y cambiar estos modelos sociales que hacen que el chaval más guay, más reconocido, sea este que es un malote y trata mal a las mujeres, pero ellas piensan que pueden cambiarle, y entonces, ¿no? O sea, todos estos roles sociales tienen un papel muy importante detrás de esto y siguen funcionando en la sociedad, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera limitar el acceso y controlar el acceso de los menores a este tipo de contenido, porque por supuesto es una cuestión de estás consumiendo violencia y no tienes herramientas para que esto sea algo educativo y tú te pongas en contra de esto, pero no podemos quedarnos ni únicamente ahí ni únicamente en las pantallas. Yo creo que tenemos que verlo más como un problema social, desde el que consideremos todos los cambios estructurales que implica la situación problemática en la que estamos, ¿no? Que incluye pantallas, menores de edad, pornografía, tecnología, redes sociales, porque esto estamos hablando de Pornhub y Xvideos, pero bueno, en TikTok no se mueven cosas muy diferentes, o sea, quiero decir. Creo que es una cosa que tenemos que ver desde una mirada más global y desde todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Desde el ámbito de la política, de la educación, de la salud, o sea, de lo económico también, porque al final aquí también hay mucho tema económico detrás. Porque efectivamente no podemos quedarnos solamente en una visión idealista a veces, ¿no? De que desde la educación podemos hacerlo todo. Hay que poner también otros límites que sean tajantes y claros, yo creo. Desde luego. Coincido un poco con lo que dices, sí, ahí. Aquí. Bueno, gracias por tu intervención. Yo quería
ahondar en la intervención anterior, porque cuando mogollón de veces, de mogollón de ámbitos, cuando se pregunta qué se puede hacer, la educación parece como el comodín de la llamada, ¿no? Entonces, yo no trabajo en educación, tengo a mucha gente cercana que sí que trabaja y, bueno, básicamente hacen lo que pueden y me parece como que se cargan mucho las tintas en el ámbito educativo, contando con que hay otros muchos problemas. Ahora están entretenidas con el curridigi, que os sonará seguramente a mucha gente aquí. Y bueno, yo creo que también, aparte de apuntar siempre a la educación y a las familias, que tienen bastante parte también de responsabilidad, a los medios de comunicación, bueno, quería preguntarte, al hilo de esto, si hay alguna iniciativa, pues a nivel, no sé, igual tal vez europeo, de poner un poco de coto a estas dos empresas, sobre todo que has dicho, a Pornhub y a Xvideos, porque tú si pones una teta en Twitter te censuran la imagen y aquí hay dos superempresas haciendo, bueno, una cantidad ingente de dinero a costa de la violencia contra las mujeres, sobre todo, ¿no? Yo no sé si hay alguna iniciativa que esté apuntando ahí, porque esto parece un poco la guerra de los pobres, ¿no? Que si la educación, que si el centro no sé qué, que si la familia no sé cuál, cuando aquí hay dos multinacionales que campan a sus anchas y, no sé, los gobiernos miran a otro lado. O, bueno, esa era la pregunta. Es que ricasco. Muchas gracias. Coincido plenamente con la crítica que haces y me la apunto también para el futuro de cara a no cargar ese peso únicamente en el ámbito educativo, porque coincido plenamente en que es una responsabilidad de toda la sociedad. Quiero decir, no podemos quedarnos ni solamente en los centros escolares, ni en la educación formal, ni en las familias, o sea, al final es lo que tú dices, ¿no? Hay una responsabilidad social de una sociedad que está mirando para otro lado, sino celebrando desde muchos sectores el hecho de que esto exista, ¿no? Por supuesto que yo creo que hay que reclamar medidas. Creo que tenemos derecho a exigir políticas que realmente vayan hacia la desaparición de este tipo de contenidos, ¿no? Porque al final hablamos de la desaparición de la industria de la explotación sexual de las mujeres y de las niñas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de pornografía. Ha habido algunos intentos de hacer iniciativas que pusieran ciertos frenos, sobre todo a Pornhub. De hecho, he comentado desde como muy por encima en dos ocasiones que en el 2020 pasó algo que hizo que los datos cambiaran, ¿no? Una de las cosas que pasó es que se hicieron muy mediáticos distintos casos que se ganaron a nivel jurídico de, bueno, casos del tipo una niña desaparecida que su madre de repente la encuentra en 15 vídeos de pornografía siendo violada subidos a Pornhub y la niña al final aparece debido a que se han rastreado estos vídeos, ¿no? Una mujer que encuentra una agresión sexual colectiva que sufrió cuando era menor de edad, también subida a estas páginas, o sea, como diversos casos que permiten poner encima de la mesa una realidad que es que estas páginas se nutren de la violencia sexual real contra mujeres y niñas reales, ¿no? Aquí Pornhub se le puso un poco en jaque, se le puso un poco en el punto de mira. Hubo ciertas reuniones a nivel esferas políticas altas y Pornhub bajó una gran parte, un tercio de su contenido, como para hacer una especie de lavado de cara, ¿no? De lavado de imagen. Pese a que, o sea, a pesar de ello sabemos que sigue habiendo violaciones en estas páginas, ¿no? Y violaciones a mujeres en distintos estados, de conciencia me refiero, mujeres, bueno, niñas, adolescentes, o sea, todo esto lo encontramos, lo seguimos encontrando a día de hoy en Pornhub. Hubo este intento, ¿no? Y se consiguió que bajara una parte de su contenido, pero no se haya podido atacar a lo que es la industria a nivel global. Pornhub pertenece a una empresa que se llama MindGeek, vamos a ponerles nombres y apellidos, MindGeek, que si no recuerdo mal es propiedad de dos señores. Y MindGeek, entre otras cosas, aparte de Pornhub, posee otras páginas web de pornografía, que antaño fueron competencia entre sí, pero que ahora todas forman parte de la misma compañía, ¿no? Por llamar compañía, en fin,
que tendríamos que plantearnos también aquí las palabras. Esto significa que cuando tú denuncias parte de la pornografía que te encuentras, si consigues encontrar los cauces para que realmente esa denuncia se tome en cuenta, te lo van a bajar de Pornhub, pero te lo van a subir a Xhamster, a YouPorn, a no sé qué, a otras páginas, ¿no? Porque al final ocurre una cosa, que es que estamos hablando de algo que se mueve a nivel internacional, y esto ya lo comentaban antes, ¿no? Estamos hablando de un vídeo que no sabemos en qué país ha sido grabado, ni en qué año, por tanto no sabemos la legislación bajo la cual se ha grabado este vídeo. Este vídeo está alojado en un servidor que está justo en la frontera entre no sé dónde y no sé dónde, metido en el océano no sé cuántos, qué ley rige ahí y luego desde dónde se está viendo, qué es legal ver o no en ese país. O sea, quiero decir que al final la única manera de ponerle cotas realmente, o sea, de realmente ponerle límites a esto es a nivel internacional. Y hablamos de esferas muy altas de poder. Y hablamos de que probablemente quienes tienen el poder de ponerle límites a esto, probablemente la propia industria ya se haya encargado de que no les interese. ¿Me explico? Vale. De manera que efectivamente hablamos de una cosa muy complicada, pero esto no significa que no tengamos que exigir medidas políticas, ¿no? Medidas impuestas desde los gobiernos a este respecto, ¿no? E insisto, no tratarlas desde la perspectiva de ahora ¿me vas a limitar ahora lo que puedo hacer en la cama? No, te voy a limitar la violencia. Y si lo que te gusta es la violencia, tienes que mirártelo, efectivamente, esto es así, ¿no? Vamos a limitar la violencia a la que llamamos sexo, vamos a limitarla, por supuesto que sí. ¿Es algo que queremos hacer como sociedad? Tenemos que pensarlo, ¿no? Yo considero que sí, porque los derechos humanos de las mujeres me parecen una cosa importante. Y creo que sí que es fundamental que sigamos exigiendo esto. Lo que pasa es que es altamente complicado porque, como digo, es algo que habría que hacer a nivel internacional y ahí nos movemos en unas esferas que a veces es difícil saber quiénes hay exactamente detrás de todo esto. Es terrible. Tenemos que terminar, así que muchísimas gracias por vuestra atención tan mantenida. Muchísimas gracias.